historia y experiencia. Hola, bienvenidos a Líderes. Soy Hugo Vecino y hoy voy a conversar con una cantante y activista social que utiliza su arte para generar cambios en la sociedad. Se trata de la cantante y compositora musical Liana Malva. Pero antes de empezar con esta entrevista, conozcamos un poco más sobre su trabajo. Liana nació en Caracas, Venezuela, pero cuando tenía 1 año, su familia se mudó al Paují, la gran sabana de Venezuela, uno de los lugares naturales más antiguos del mundo. Liana creció rodeada de naturaleza, en una casa sin electricidad donde tenía que viajar 2 horas diarias para ir a la escuela. En su comunidad no vivían más de 300 personas, incluyendo a indígenas de la etnia Pemón y extranjeros. Desde una edad temprana, Liana mostró interés por la música y el canto. A los 9 años, su familia decidió regresar a Caracas, lo que representó un cambio difícil. Sin embargo, fue en la ciudad donde encontró su pasión, estudiando canto, composición musical y descubriendo el poder de la música para transformar y tener una influencia positiva en la sociedad. Su estilo musical es tan amplio como sus intereses, explorando géneros como pop, rap y reggae. Acompañada de su guitarra o piano, su pasión radica en transmitir mensajes positivos que impactan a su audiencia. Dentro de la escena musical venezolana, Liana se ha convertido en una artista muy importante. Su primer disco, Tornasol, ya se encuentra disponible en todas las plataformas de streaming. Liana es también la creadora de Gotas, un viaje musical inspirado en Venezuela, una iniciativa que busca compartir las maravillas naturales de su país con el mundo. Este proyecto surgió en respuesta al daño que la minería ilegal ha causado en la Gran Sabana, pues muchos ríos están siendo contaminados y las selvas están siendo destruidas. La influencia de Gotas ha sido tan significativa que en 2021 Liana recibió una invitación para presentar y cantar en la reunión anual de la Fundación Skoll, que reúne a líderes mundiales que buscan solucionar los desafíos urgentes, como la hambruna, la pobreza y el cambio climático. Liana, bienvenida a Líderes. Gracias por acompañarnos hoy. Hola, yo también muy contenta de estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, Liana, tú creciste en el Paují, en Venezuela. Para nuestra audiencia internacional, descríbenos cómo es este lugar. Bueno, el Paují es una comunidad que nace por la creación de una carretera hacia una comunidad minera que queda en la capital minera de la Gran Sabana, que se llama Icabarú. Entonces, este pueblo pues nace de un caserío que se empieza a formar en los años 70 y empiezan a salir los indígenas de las comunidades aledañas y luego, bueno, empiezan a llegar extranjeros de todas partes del mundo y, bueno, hubo un auge durante 30, 40 años de muchas familias que se fueron a vivir una vida alternativa en este lugar, que es un lugar paradisíaco, lleno de paisajes, de cascadas, ríos, bueno, lugares maravillosos. Y bueno, era un pueblo turístico durante muchos años, fue un pueblo muy turístico. Y bueno, queda entre la Gran Sabana, que es donde está también el Parque Nacional Canaima, sí, y la selva amazónica, muy cerca de Brasil. Bueno, Liana, ¿cómo fue para ti crecer en un lugar tan distante, tan remoto? Sí, bueno, sin duda, hoy que ya no vivo allá y tengo como todas las comodidades de la ciudad, realmente sí vivíamos bastante aislados, teníamos electricidad, pero de nuestra planta, de la casa, o sea, alrededor de mi casa no hay nada, sino pura sabana y puro bosque. El vecino más cercano que tengo está como a 3 kilómetros. Entonces, la mayoría de las casas del Paují están, bueno, cada quien como en su valle, digamos. Y yo creo que haber crecido en un lugar así, pues, con mucho contacto con la naturaleza, pues te hace sentirte parte de ella. No fue sino hasta cuando fui ya más grande que me di cuenta del nivel de experiencia que yo tuve en mi infancia y de lo afortunada que fui bueno, de crecer en una casita al lado de un río y de tener todos esos privilegios
que sin duda te conectan y bueno, a mí creo que me regalaron una sensibilidad que valoro mucho y respeto mucho también. Y nada, bueno, una comunidad muy importante, a pesar de que estábamos bastante aislados, había un sentido comunitario bastante grande y como el tema social es súper importante, o sea, de hecho somos una gran familia hasta el día de hoy. Y bueno, también siento que de alguna forma hay huellas que quizás, no digo que sean negativas, pero siempre hay como una añoranza o como una nostalgia que queda, ¿no? Dentro de todas las personas que vivimos o los que crecimos allá bueno, de enfrentar el mundo real porque eso de alguna forma nuestra infancia fue como una fantasía. Entonces, que no digo que sea una fantasía, fue real, pero bueno, luego al descubrir el mundo, eh, cuando no estás allá, te hace muchísima falta. Bueno, Liana, y luego de estar en este lugar paradisiaco, con esos paisajes tan hermosos, llegas a Caracas. ¿Fue difícil esa adaptación? ¿Fue complicado al principio? Sí, sin duda. Para mí y para mi hermanita menor, que yo llegué a la Gran Sabana cuando cumplí un año de vida, cuando mis padres se mudaron para allá. Y mi hermana nació en Santa Elena de Guairén, o sea, nació en el municipio de Gran Sabana. Y bueno, nosotras en nuestro desarrollo de bebés y de niñas, no estuvimos en la ciudad como para crear esos anticuerpos, ¿no? De bacterias, de contaminación. Realmente crecimos en un lugar virgen, en un lugar donde no existía nada de eso. Y cuando tuvimos que regresar, pues nos tocó enfrentarnos emocional, física, mental y espiritualmente a un contexto demasiado distinto y bueno, nos enfermamos. Incluso a veces la comida me daban reacciones alérgicas. Mi hermana tuvo muchas somatizaciones en la piel que eran temas emocionales más que cualquier otra cosa. Entonces, bueno, pasar de una casa al lado de un río donde no habían rejas y el patio de mi casa era el abismo, que es el Tepuy, el Huaypán Tepuy, donde termina el macizo guayanés y comienza la selva amazónica y bueno, y tener esa inmensidad ahí a mis pies y luego pasar a estar en una casa en Caracas con rejas y bueno, con el ruido, entender las otras cosas del mundo, ¿no? La pobreza, la inseguridad, tantas cosas que allá no existían, fue un shock en muchos sentidos, pero yo estoy muy agradecida también de haber podido salir de allá, o sea, de que mi madre tomara la decisión de salir en el momento indicado, porque luego la situación fue en declive y si nos hubiésemos quedado allá hubiese sido casi que imposible salir y tener oportunidades de estudiar, bueno, de convertirnos yo y mis hermanos en profesionales y de tener, sí, oportunidades en la vida. Claro que sí, lo entendemos. Liana, vamos a marcar nuestra primera pausa aquí en Líderes de NTN 24 y ustedes televidentes no se muevan porque hoy estamos conociendo de cerca la carrera de Liana Malva, cantante, activista social venezolana, quien a través de la música genera cambios importantes en la sociedad. Ya regresamos para contarles más. Sobre mi espalda, aquel deseo desbordado, las ganas de seguir. Líderes por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos en Líderes de NTN 24. Hoy estamos conversando con Liana Malva, una artista venezolana que usa la música como herramienta de cambio social. Liana, ahora ahondemos precisamente sobre tu carrera musical. ¿Cómo llega la música a tu vida? Bueno, la música siempre estuvo presente realmente. Vengo de una familia melómana, aunque no teníamos, ¿cómo se llama? Luz o televisión por cable. Mis padres, bueno, prendían la planta y escuchábamos música todo el día. O sea, en mi casa siempre se escuchó música. Mi papá tocaba guitarra, mi mamá cantaba, tenían una banda con amigos del pueblo. Entonces yo crecí también escuchando música en vivo y muy influenciada por música poderosa, por música muy increíble. Eh,
Y desde niña, mi primer recuerdo con la música es estaba cantando y mi papá en el Paují, o sea, tendría 4 años, y mi papá como que sorprendido se asomó al cuarto y me dijo, wow, Liana, eres afinadísima. Y eso se me grabó, se me quedó, no, ni siquiera sabía qué era ser afinado. Pero bueno, luego cuando regresamos a Caracas, tuve la suerte de entrar en un colegio donde había un coro, donde pude estudiar guitarra, y ahí tuve como una iniciación y descubrí que conecté con mi talento, ¿no? Luego tuve como una etapa de rebelde porque bueno, mis maestras decían de piano decían que tenía potencial para ser pianista, entonces me querían poner a estudiar mucho y yo era como un animalito de la selva rebelde que no quería estudiar. Y como no tenía piano, tenía que utilizar mis recreos para estudiar en el piano de la escuela. Entonces, no, yo quería jugar fútbol, también quería divertirme, ¿no? Y bueno, luego fue como a los 16 años que, bueno, llega la etapa de qué vas a hacer con tu vida. Y por cuestiones legales, mi cédula no aparecía en el registro para poder aplicar a una carrera universitaria. Yo quería aplicar para comunicación social y tuve que esperar un año y dije, bueno, durante este año voy a estudiar música y bueno, fue como que después me di cuenta que no me veía haciendo otra cosa y bueno, comencé como a profesionalizar mi pasión por la composición, que la descubrí como a los 14 años. Y nada, bueno, así comenzó todo. Empecé estudiando desde el colegio. En cuarto y quinto año empecé a estudiar canto, terminaba a las 12 en el colegio y a las 2 me iba al instituto de canto y estudié teoría y solfeo y luego estudié composición y bueno, así. Bien, Liana. Ahora quiero que hablemos de ese proyecto, Gotas, que comenzó como un viaje musical por Venezuela. En este proyecto describes sentimientos, emociones y una historia también ligada a la naturaleza y reiteras la importancia de cuidar de dónde somos. Háblanos un poco de cómo la música transforma, cómo es una herramienta de cambio social. Sí, bueno, así comenzó el proyecto, como dices tú, un viaje musical inspirado en Venezuela. Venía de una ilusión, ¿no? De compartir lo que yo siento por mi país, por todas las cosas que me ha permitido vivir y eso lo descubrí sobre todo cuando me fui. Yo me fui a vivir a Inglaterra un tiempo y extrañé tanto mi sabana, mis ríos, el clima, la gente, tantas cosas. Y bueno, regresé a seguir estudiando. Y bueno, llegó una crisis de 2017, 2018. Todos mis hermanos se fueron de Venezuela a vivir a Australia, al otro lado del mundo, y yo decidí quedarme aquí emprendiendo. Mis padres se regresaron a la Gran Sabana. Em, y bueno, la visión con ese proyecto era, sí, fomentar el sentido de pertenencia, sembrar arraigo para que los que se están yendo no se olviden lo que están dejando atrás, para los que estamos aquí no dejemos de creer que hay oportunidades y que hay un futuro para nosotros y que bueno, que también depende de nosotros y de cómo nosotros espiritualmente afrontemos esta problemática que nos ha tocado atravesar como país y como sociedad y bueno, buscar enfrentarla con la mejor actitud. Y bueno, son canciones muy bonitas, inspiradas en mensajes un mensaje muy de esperanza. Pero yo me di cuenta que con la música estábamos sensibilizando, estábamos mostrando la cara más bonita de Venezuela, que es su naturaleza y su gente, pero que el problema que yo quería abordar había que comunicarlo, pues, y había que atacarlo desde la educación, que yo siento que de ahí es que parte todo. Entonces, bueno, desarrollé una campaña educativa con una ONG que es muy importante aquí en Venezuela, que se llama Provita, y con ellos desarrollamos unas charlas multidisciplinarias donde fusionábamos el arte, la música, mi historia, con el conocimiento científico de biología y de acción climática para, bueno, dar a conocer lo que está sucediendo en la Gran Sabana y en Venezuela a nivel ambiental, pero también todas las virtudes y todas las bondades que tenemos en nuestro país y también herramientas para entender cómo podemos protegerlas, cada quien desde su espacio, desde su trinchera, como ciudadanos o como profesionales. Entonces, bueno, hemos impactado más de 5.500 niños y adolescentes en escuelas y en instituciones
bueno, educativas, universidades, sobre todo en la ciudad de Caracas. Y bueno, ahora hay un tercer modelo del proyecto. El primero, que es la campaña artística, se llama Gotas de Luz. La segunda, que es la campaña educativa, se llama Ríos de Aprendizaje. Y el tercero, que es el que a mí más me emociona y el que me parece que es el más urgente de todos, se llama Guardianes del Agua y es este proyecto que llevé el año anterior, en el 2020, bueno, sí, el 2023, a la Gran Sabana para, bueno, buscar involucrarnos con la comunidad, empezar a tender puentes y ver de qué manera nosotros podemos, sí, tender lazos y abrir oportunidades para que se desarrollen otras alternativas económicas distintas a la minería y que, bueno, que representen trabajos dignos y fuentes de economías para estas comunidades. Entonces, bueno, fui con un equipo el año pasado a hacer un levantamiento de información donde, bueno, quedó retratado las muchas oportunidades que hay, porque sí las hay, de cosas que se pueden desarrollar y que se pueden impulsar. Y bueno, ahorita estamos trabajando con un proyecto de apicultura, de formación de apicultores, que básicamente la nueva generación son prácticamente todos indígenas, porque los criollos en su gran mayoría se fueron de la Gran Sabana. Entonces, bueno, por ejemplo, la miel de la Gran Sabana es una de las mejores yo diría que del mundo, pero bueno, eso ya son palabras mayores, pero sí, en Venezuela se ha ganado muchísimos premios. Y bueno, nada más por el hecho de ser una miel que viene de flores orgánicas 100%, porque en la Gran Sabana no hay cultivos, no hay pesticidas, ni hay agricultura industrial, porque son las tierras más antiguas del planeta. Entonces las abejas cultivan su polen de una variedad amplia, súper grande, de muchas flores, que son las flores más antiguas del planeta, flores de tepuy básicamente. Entonces la calidad de esa miel y de todos los productos derivados es infinita, se pierde de vista y bueno, estamos trabajando para seguir impulsando proyectos como ese y el turismo, la artesanía, poco a poco. Muy bien, Liana, vamos a marcar nuestra segunda pausa aquí. Hoy estamos conversando con Liana Malva, es cantante y activista venezolana. A la vuelta nos contará en qué se inspira para las letras de sus canciones. Ya regresamos. Seguir flotando en el fuego de una pasión, ya lo ves, como juntos alcanzamos el cielo, solo con pensar todo lo que podría pasar. Yo me acelero, llévame, esta locura de tu mano quiero recorrer, ir despacio. Llegamos a la parte final de esta edición de Líderes. Hoy estamos conversando con la cantante venezolana Liana Malva, quien utiliza su arte para generar cambios en la sociedad. Liana, antes de despedirte, me gustaría preguntarte por tu canción titulada El Paují, en la que escribiste la siguiente frase: un lugar lejos fuera del tiempo, dejando heridas, dejando alegrías, algunos viviendo y la verdad y otros la mentira. Cuéntanos qué hay detrás de esa letra. Bueno, sí, porque crecimos en el paraíso, sin duda, pero vivir en el paraíso, en un lugar tan lejos, también es duro. Fueron vidas que representaron, o sea, por lo menos para mis padres y para los que se decidieron ir para allá, eso representó un sacrificio bastante grande de salirse del sistema, básicamente. Y que luego... bueno, quizás no todo salió bien, no todo salió como se esperaba, el país se fue por otro lado, habían promesas de desarrollo para el sur de Venezuela y eso nunca llegó, el turismo empezó a desaparecer y pues hubo momentos muy difíciles de crisis económicas, de las carreteras que se caían, que no había cómo llegar básicamente al Paují. Por ejemplo, mi casa está a 8 kilómetros del pueblo y hubo 2 años que nos tuvimos que mudar al pueblo porque la carretera estaba tan mala que no podíamos llegar al colegio. Entonces era o nos quedamos en la casa o no estudiábamos. Y pues nada, también hubo historias en esa libertad absoluta, hubo historias
Bueno, en una comunidad realmente que al final era una comunidad con ideales socialistas o hippies o liberales, no tanto así, pero sí, obviamente hubo muchas variadas de historias. Por lo menos mi familia fue una familia bastante disciplinada, pero pasaron muchas cosas. Hubo historias con drogas, fiestas muy locas, gente que iba para allá como no había policía y no había como una autoridad que te dijera que no podías hacer nada. La gente el Paují se comenzó a hacer famoso en algún momento porque era el paraíso para ir a festejar, ¿no? Básicamente. Entonces, bueno, pasaron muchas cosas que como todo, había un lado bonito y uno no tanto de la historia. Liana, este programa se llama Líderes, por eso no podemos despedirte sin antes preguntarte, para ti, ¿qué hace un buen líder? Bueno, ser un buen líder es tomar la responsabilidad para creer en ti, tanto que, bueno, que vas a ir jalando a muchas personas o vas a hacer todo lo que esté en tus manos para que tu idea o en lo que tú crees, pues comience a materializarse. Creo que de ahí parte todo, ¿no? De creer en lo que estás haciendo y de confiar en ti. Pero bueno, ser líder son muchísimas cosas. Gracias, Liana, por habernos acompañado hoy en Líderes. Ha sido un total gusto y placer tenerte con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Así despedimos una nueva edición de Líderes aquí en NTN 24. Soy Hugo Vecino. Será hasta la próxima.